desventajas, las debe de ayudar para ponerlas en igualdad de condiciones. Eso es conocido como el ordoliberalismo. Ordo viene de orden, un liberalismo ordenado, y es la economía social de mercado que surgió en la Alemania de posguerra, la que hizo el milagro económico para rescatar y levantar a Alemania después de la guerra. ¿Y usted cree que este milagro alemán se puede aplicar en una economía como la nuestra? Pues precisamente si funcionó en un país que estaba en ruinas, que estaba devastado, que tenía problemas enormes como hiperinflación, que no tenía capital. Pero con una sociedad súper disciplinada. Por supuesto, ahí. Nosotros Ellos una tenían, sociedad súper disciplinada. Mira, ellos tenían determinados problemas y nosotros tenemos otros. Lo que yo rescato de ese modelo es que creo en la libertad, creo en el libre mercado, en que se debe de permitir a cada quien desarrollarse, desenvolverse, pero ese mismo sistema exige entre sus principios la responsabilidad del individuo y darle la oportunidad a aquellos que no pueden. De esa cuenta, no es que sea perfecto, que sea una fórmula mágica, es un camino para trabajar por Guatemala. Y dicho de paso, cuando tú lees la Constitución Política de la República de Guatemala, pues, te das cuenta que Guatemala sigue esos principios. Reconoce el libre mercado, pero al mismo tiempo una serie de garantías y principios que le exige al gobierno de poner orden. Hay una frase que se escucha mucho, Roberto Arzú: o se rinden o se mueren. ¿Usted coincide con esa forma de ver la seguridad para la ciudadanía? Mira, se lo pregunto porque usted lo ve un poco más técnico. Entonces... Bueno, muchas gracias, sí. Yo le encuentro a la frase un mensaje alegórico, porque hay que llegar a entender en qué contexto, qué pasa si se rinden, cómo se rinden y cómo se mueren. Lo que pasa es que cuando alguien escucha o se rinden sí, o se mueren, sí, y que usted me lo explique después, sí, es claro, un poco complicado. No. O sea, el libre albedrío del individuo. Guatemala está cansada de los canallas, de los asesinos, de psicópatas que los tienen de rodillas. Y tenemos que aplicar la ley, tenemos que aplicar justicia y tenemos que proteger al ciudadano. La libertad la tiene el individuo de decidir si quiere cometer un delito o no quiere cometer un delito. Dejo a un lado los delitos de hambre, los delitos que se cometen por la situación socioeconómica precaria en la que una persona puede verse obligada a cometer un mal menor para evitar un mal mayor. Pero los delitos sádicos, los delitos de asesinatos, los delitos de ataque psicológico, esos delitos no tienen justificación y esos antisociales no tienen espacio en nuestra sociedad. Estado de Derecho, sí, debido proceso, justicia, derechos humanos, todas las garantías del ser humano deben protegerse, pero tenemos que priorizar y proteger a nuestra población por encima de los delincuentes. O sea, ¿usted está de acuerdo con el concepto o se rinden o se mueren? Así es. Le vamos a ir a tender la mano de la bondad, la mano de la caridad y de la comprensión, y vamos a tratar de rescatar. Vamos a tirar bombas de riqueza, bombas de prosperidad para tratar de cambiarle la realidad a muchas personas que están en gran desventaja y tratar de rescatar a nuestros jóvenes de ese lado oscuro. Pero las personas que no se rindan, las personas que no estén dispuestas, van a ser perseguidas por la ley y se va a reprimir los actos delictivos. Pero sí hay una fijación por el tema de la aprobación de la pena de muerte, que al final no es tan fácil. Mira, el pueblo de Guatemala es el soberano y es el que al final de cuentas decide y le da las instrucciones a través de sus representantes en el Congreso. Tenemos reconocida la pena de muerte en nuestra Constitución y tenemos el Pacto de San José. La pena de muerte se aplica a delitos que ya existían en nuestra legislación antes de la suscripción del Pacto de San José. Si tenemos que implementar nuevamente el derecho de gracia que otorgaba el presidente de la República y se eliminó cuando modificaron la ley del organismo ejecutivo, reinstituyendo la facultad de otorgar la gracia, el indulto, podría viabilizarse nuevamente la aplicación de la pena de muerte. Si el Congreso de la República considera que eso no es lo que quiere el pueblo de Guatemala, si el pueblo de Guatemala al ejercer su voto el
16 de junio considera que esa no es su intención, pues lo entenderemos. Pero lamentablemente la situación está desbordada y tenemos que tomar medidas drásticas para restituir el orden. La pena de muerte, aquí la hemos platicado hasta el cansancio. Y cuando hicimos la revisión dijimos, bueno, si se vuelve a implementar, había muchos delitos que decían, no, estos ya ni aplicarían. Y aquí no están los mayores problemas que tenemos, por ejemplo, el tema de la extorsión. Desde su punto de vista, ¿a quién hay que aplicarle, o a qué delitos, puntualmente, a qué delitos hay que aplicarle la pena de muerte? Bueno, aquellos delitos que están tasados con esa pena en nuestro Código Penal. Estamos hablando de los asesinatos, estamos hablando de los asesinatos con saña a menores de edad, a mujeres. Ahí están tasadas las figuras en las que es aplicable. No tiene sentido ampliar esa cobertura. Ok. Pasando a otro de los temas, en el tema económico, el presidente dirige el gabinete económico. Se ha hablado mucho de que quienes vienen del sector privado en nuestro país no necesariamente, y son exitosos en el sector privado, no necesariamente llegan a ser exitosos en el sector público. Las reglas cambian por completo. Usted lo sabe, ya estuvo en la gerencia de la presidencia. ¿Tiene usted conocimiento a detalle de la ley de compras y contrataciones del Estado? ¿Conoce usted la ley? ¿Cree que se puede trabajar con esa ley? Y segundo, desde el gabinete económico, ¿cuáles serían las primeras acciones para lograr una verdadera reactivación económica en nuestro país? Gracias. Solo te escuché que dijiste que era el presidente, pero el vicepresidente es el que dirige el gabinete económico. No, vicepresidente, perdón. Si dije presidente, pues sí, me equivoqué, pero es vicepresidente. Mira, sí vengo del sector privado, sí conozco la ley de contrataciones. Antiguamente era la ley de compras y contrataciones, la ley actual se llama ley de contrataciones. Es una ley que fue aprobada después de las elecciones del 2015, en la que dejaron una bomba puesta al nuevo gobierno. Tenían el proyecto A y el proyecto B. Según quien ganara las elecciones, iba a ser una ley de compras que permitiera trabajar o una ley de compras que le atara de manos. La ley que se promulgó ató de manos al gobierno y eso le hizo demorar casi 2 años en poder iniciar la ejecución de obras, sumado a las responsabilidades propias que puedan tener todos los funcionarios. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que tiene que hacer quien llegue a sentarse ahí, ya sea del sector privado o del sector público, porque si utilizamos la frase o la lógica de que no necesariamente las personas que vienen del sector privado conocen el Estado y son eficientes para trabajar, pues ¿dónde están esos expertos que llevan 20 años o 30 trabajando en el Estado? Yo no los veo, más bien creo que tienen un paradigma que es el que no permite que las cosas cambien, que las cosas se mejoren. Lo primero que se tiene que hacer, desde mi opinión, es entrar a ver los recursos con los que cuentas, económicos, los recursos humanos y los recursos de capital, los recursos de equipos. En los recursos económicos, ver que tenemos un presupuesto de 88,000 millones de quetzales y al que queremos ponernos el reto de aplicar una norma draconiana. Queremos diezmar ese presupuesto, decimarlo, quitarle el 10% de funcionamiento. Instrucciones directas a los ministros. Vas a tener que trabajar con un 10% menos de recursos. Vas a tener que contraerte, vas a tener que gastar menos gasolina, menos llantas, menos teléfono, menos viajes, menos personal. Recursos humanos. Esperar el famoso censo de empleados públicos que por alguna razón ofrecieron publicar, está listo desde el año pasado y ofrecieron que lo van a publicar hasta después de las elecciones. Ahí recientemente vimos las noticias como en este gobierno crecimos en 30,000 empleados públicos y así sucede cada gobierno. Pues entrar con ese censo y proponernos que durante la gestión de nuestro gobierno no vamos a incrementar en cantidad neta total de empleados públicos. Vamos a incrementar más policías, de 45,000 a 60,000. Es muy probable que tengamos que fortalecer el ejército, muy probable que tengamos que crear más puestos en el Ministerio de Salud y en Educación, pero en el resto de instituciones del Estado, que requieren el 40% de nuestro presupuesto y no tienen justificación alguna en el cumplimiento de los planes de desarrollo del país, del Cartoon 2032, las ODS y todas las obligaciones que le corresponden a los ministerios. Ese 40% del gasto tenemos que reducirlo, tenemos que buscar que en 4 años
hayamos logrado incrementar el presupuesto de inversión al doble o al triple del que actualmente tenemos. ¿Cómo reducir los gastos del gobierno? He escuchado a muchos candidatos a la presidencia y vicepresidencia decir, vamos a hacer un gobierno más pequeño. Y me llama la atención porque me parece que no conocen la realidad de lo que significa el gobierno en nuestro país en términos económicos, porque al usted hacer más pequeño el gobierno significa generar una alta tasa de desempleo que va a venir después y que usted tiene que crear las condiciones para hacer más pequeño el gobierno, pasar a estas personas al sector privado, al emprendimiento, a lo que usted quiera, y aparte, a esto súmele que si el gobierno gasta menos o invierte menos, esto va en un impacto directo a la economía guatemalteca, porque al final no tenemos empresas como lo tienen los coreanos, que son las grandes compañías, que son las que proveen trabajo, las que proveen compra, las que compran insumos. El gobierno es eso para nosotros. Ahora, ¿cómo romper eso? Porque muchos han hablado de que huevo o gallina, ¿qué fue primero? En ese sentido, ¿cómo se hace un proceso desde su punto de vista para hacer un gobierno más eficiente sin que esto termine generando una alta tasa de desempleo o que se contraiga la economía guatemalteca, tomando en cuenta que el gobierno puede dejar de hacer inversiones? Mira, el gobierno no es una fábrica de empleos, el gobierno no se debe dedicar a poner escritorios para darle empleo a todos los que trabajaron en una campaña política. No debería, pero actualmente lo es. No debería y legalmente no lo es. O sea, no debemos de usar el gobierno para estar dando favores de campaña. El gobierno se sostiene con impuestos y en Guatemala con endeudamiento, porque no es equilibrado nuestro presupuesto. No podemos estar dando trabajo a base de endeudar a todos los ciudadanos, a base de utilizar los impuestos que deben de estar destinados a dar salud, educación y justicia como labores primordiales. El Estado debe satisfacer esas necesidades, no estar dando empleo. El Estado debe dar condiciones que le permitan a los particulares generar empleo, generar riqueza, dar condiciones para que los ciudadanos podamos salir. 88,000 millones de quetzales es el presupuesto, tras 700,000 millones de quetzales de nuestro Producto Interno Bruto, más o menos, no tengo la cifra exacta. Tenemos que duplicar nuestro Producto Interno Bruto. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que una manzana de maíz que produce el equivalente a 6,000 quetzales anuales se sustituya por una manzana de vegetales que te van a producir 36,000 quetzales anuales, prácticamente con los mismos esfuerzos. Tenemos que cambiar nuestros modelos a producir bienes de capital de mayor valor. Tenemos que volvernos un Estado exportador, cambiar un modelo mercantilista en el que montamos una tienda todos en la punta de cada cuadra y una tienda le vende a la otra y estamos viviendo en una gran pobreza. Tenemos que pensar en grande, tenemos que volvernos proveedores de mercados de otros países y buscar que lo que nosotros producimos lo logremos colocar a buenos precios en el extranjero y que eso permita generar riqueza, que eso permita generar empleo en el sector privado, que permita que los que están compitiendo salgan adelante. Un Estado que se preocupe no solo por los más pobres. Por supuesto que tenemos que ser solidarios y subsidiarios y tenemos que sacar de la extrema pobreza y de la pobreza a casi la mitad de la población, pero también tenemos que apoyar a los que producen, a personas como tú, como yo, como los que están manejando el taxi, el bus, el camión, los que tienen una tienda, los que necesitan la carretera, los que necesitan seguridad, los que necesitan servicios públicos, personas que están produciendo y que tienen la capacidad y la potencialidad de generar empleos. Si tú prosperas, van a prosperar las personas a las que tú les puedas dar empleo. Esa es la lógica que queremos desarrollar. ¿Te alcanzan 4 años para hacer este cambio? Alcanza para lo que alcance. Lo importante es empezar. La muralla china no se construyó en un día, pero empezó poniéndose la primera piedra. No podemos seguir viviendo de coyunturas, viviendo de ver cómo quedamos bien políticamente con todos, porque todos piensan que van a ser reelectos o porque su partido necesita quedar en buena posición para las siguientes elecciones. Roberto Arzú y José Farias han sido postulados por el partido PAN y el partido Podemos. Sin embargo, no pertenecemos a los partidos. No tenemos ninguna vinculación o ningún compromiso para llevar a los puestos del Ejecutivo a ningún político.
Pero ¿eso es bueno o es malo? Porque escucho a muchos decir, no, yo no pertenezco al partido, yo no soy parte del partido. Y viene a confirmar la teoría que se dice que los partidos no tienen estructura, que son solo vehículos electorales. O sea, en pocas palabras, lo que usted me está diciendo es, el PAN y Podemos son un vehículo electoral para José Farías y para Roberto Arzú. Lo que te estoy diciendo, o lo que trato de expresar, es que tenemos la ventaja de no tener deudas políticas para que deban pagarse con puestos técnicos, sentando a personas que no tengan las competencias. Tenemos la mesa limpia para convocar a las personas más capaces y competentes, probas y preparadas de los distintos sectores de la sociedad, de las universidades, de los centros de investigación, del sector privado organizado, del sector sindical, de las organizaciones sociales. Tenemos un escenario en el que podemos invitar a formar gobierno, inclusive a personas de otras organizaciones políticas. Lo que queremos es buscar un gobierno de unidad, hacer un plan de nación, un plan de país, en el que pongamos los intereses de los guatemaltecos y del Estado por encima de los intereses personales o particulares o de cualquier grupo. Me surge la duda, el tema de los sindicatos. ¿Cómo trabajar con los sindicatos en un plan como el que ustedes proponen, que requiere también enfrentarse a estos grupos que cuando ven que empiezan a reducir algunos beneficios o algo por el estilo, los sindicatos van a saltar y muy alto, y lo han hecho en otras ocasiones? En este caso, ¿cómo lidiaría usted con los sindicatos? Bueno, seguiremos negociando pactos colectivos con los sindicatos, pero con una lógica distinta. Se acabó los pactos sindicales basados en chantajes o en paros de labores. Vamos a negociar de tal manera que los sindicatos tengan que hacer compromisos de qué es lo que ellos van a dar a cambio, qué es lo que los empleados públicos van a dar a cambio de merecerse una consideración laboral. Esto sucede en el Japón, sucede en Alemania. Es decir, se acabó solo los incrementos salariales por antigüedad o por presiones. Vamos a medir el desempeño de los empleados públicos, vamos a medir la satisfacción del cliente, que es el usuario, que es el ciudadano, y te vas a ganar o no te vas a ganar una compensación variable, o un incremento salarial, dependiendo de haber alcanzado las metas de desempeño, las metas de cumplimiento. Vamos a digitalizar el Estado, vamos a llevar la tecnología, vamos a lograr que el trabajo que hoy día hacen 3 individuos lo pueda hacer una persona. Sí, vamos a reducir la cantidad de empleados públicos, pero eso nos va a permitir tener una economía de recursos y al mismo tiempo nos va a permitir reconocerle una mejor remuneración a los empleados que se queden en el Estado. Me encanta escuchar su propuesta, pero la realidad es otra, y se la quiero plantear de la siguiente manera. Le voy a poner 2 casos. Uno lo vivimos nosotros y lo escuchamos en la Red Noticias, el otro lo vi yo en una institución del Estado. La primera, y le voy a poner el primer caso, el sindicato se molesta, llama al director de la entidad, le dice: tenemos un serio problema. Paran una fábrica del Estado, una de las fábricas del Estado, y le dicen: no vamos a seguir trabajando porque nos movieron del lugar la mesa donde tomábamos café en las tardes. Es increíble, pero es cierto. Y uno dice: wow, una mesa. No digamos reducir la cantidad de empleados, estamos hablando de una mesa. Y la siguiente la escuchamos nosotros aquí en la Red Noticias, y por ahí tendremos la grabación, algún día la mandaré a marcar porque fue increíble lo que escuché. Los médicos piden el incremento salarial, piden la dignificación salarial que pelearon todo el año pasado. Cuando tenemos una conversación con una de las galenas que representaba al grupo, nos dice, y les preguntamos a nosotros cuáles son los indicadores sobre los que van a medir el trabajo sobre el cual ustedes van a recibir este aumento que están pidiendo, y estarían ustedes dispuestos a marcar la hora de entrada y de salida. Cuando le menciono el tema de marcar la hora de entrada y de salida, que es, creo, para todos los que somos trabajadores normal, me dice: no, eso lo tenemos que discutir. No es un tema con el que estemos de acuerdo al 100%. Estamos hablando de algo tan básico como marcar la entrada y la salida. Usted me está hablando de indicadores que van más allá. ¿Usted cree que los sindicatos de Guatemala les van a tolerar este tipo de negociaciones? ¿Y cómo lograr
de que esas negociaciones lleguen a buen puerto, tomando en cuenta que esas son las actitudes que ahorita tienen los sindicatos estatales y gubernamentales cuando le dicen no me mueva la mesa, yo no le marco la entrada ni le marco la salida? ¿Cómo lograr eso? El combate a la corrupción. O sea, las dos ejemplos que me expusiste, yo los pongo en la misma bolsa de actos de corrupción. Yo puedo robar cuando meto la mano en la bolsa. Puedo robar cuando no te entrego el trabajo por el cual me estás pagando. Un gobierno transparente no debe ser simplemente cumplir la formalidad de estar publicando las planillas o ciertos datos a medias en las redes sociales y que eso cumpla la ley de transparencia. Un gobierno transparente debe ser abierto, en el que todas esas negociaciones, todos esos actos como de trascendencia o de interés para el pueblo de Guatemala sean públicos. Yo quisiera saber si esos dirigentes sindicales van a repetir ese tipo de condicionamientos, si lo tienen que hacer ante un jurado público, ante representantes del pueblo, ante notables, ante los medios de comunicación. Y la historia que le cuento de la doctora fue al aire. Está bien, pero fue público. Sí, pero ¿qué pasó después? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las instituciones que deben de luchar contra esa situación? Si usted hubiera escuchado una afirmación así como vicepresidente, póngase ya en los zapatos del vicepresidente, ¿qué acción hubiera tomado en esa negociación? Pues mira, te puedo decir aquí que muy bravo que voy y que los despido a todos y dejo sin hospitales y sin salud al pueblo de Guatemala. Eso no es así. No, dígame lo que haría. Bueno, es que el caso me lo estás poniendo un caso muy puntual. ¿Qué te digo que es lo que haría? Yo lo que haría es realmente empezar a buscar soluciones de fondo. Sentarse con las organizaciones sindicales y levantar un inventario de todos los pactos colectivos y la descripción de las prebendas, salarios, dar visibilidad de todos los beneficios que se están recibiendo, hacer los estudios de puestos y salarios para ver la competitividad que se tiene en el Estado versus el sector privado. Tratar de darle las condiciones dignas de trabajo, porque hay algunos que están demasiado bien pagados y otros que están en una situación que no corresponde al mercado. O sea, tenemos conserjes, secretarias de 60,000 quetzales al mes y médicos de 5,000. Vamos rápidamente, 58-58-1061, recta final de esta entrevista. Carlos Zacarías ya está monitoreando el WhatsApp de la red, le repito, 58-58-1061. Estamos conversando con el candidato a la vicepresidencia de la Alianza PAN-Podemos, con el licenciado José Farías. Me llama la atención que usted viene de un sector que ha crecido mucho en nuestro país, el sector de los call centers y de los BPOs. ¿Usted considera que este tipo de tercerización de servicios para otras naciones es el rumbo para aumentar las exportaciones? ¿Es el tema del agro? ¿Dónde cree usted que está la oportunidad de crecimiento que se puede dar en el sector exportación, tomando en cuenta que es uno de los temas que usted me ha mencionado que podría cambiar el modelo económico en nuestro país? Bueno, primero, una de las funciones importantes del gobierno es buscar una balanza comercial, que nuestras exportaciones sean iguales o mayores que las importaciones. Actualmente es a la inversa. La exportación de servicios, en el caso de los call centers, la manufactura, en el caso de la confección de prendas de vestir, son las dos áreas que inmediatamente se pueden desarrollar, pueden magnificarse y tener un impacto importante. Pero las exportaciones agrícolas, productos de alta calidad, tenemos que maximizarlas. Podemos duplicar nuestra capacidad de exportaciones agrícolas, que son campos que son intensivos en generación de mano de obra. Carlos Zacarías, WhatsApp. Durante una de sus intervenciones, una de las frases que llamó la atención de nuestra audiencia era que aseguraba que iba a fortalecer el ejército, tomando en cuenta que la gestión de Jimmy Morales sacó el ejército de las calles. ¿Por qué? Y el país no se encuentra en guerra. ¿Por qué fortalecer el ejército y cómo hacerlo y cuál sería su función? Bueno, tenemos una serie de amenazas y guerras asimétricas. Las guerras asimétricas de hoy día son guerras que no son entre ejércitos, sino son contra amenazas que desbordan las capacidades ordinarias de las fuerzas civiles. El tema del narcotráfico.
vemos en las noticias que aterrizan, alguien dice 6 avionetas y ahora jets a la semana en Guatemala. Bueno, pues si saben que son 6, pues deberían de capturarlos. Necesitamos fortalecer dotando de radares. El ejército debe de velar por la soberanía nacional y cuidar nuestras fronteras. Tenemos que darles de radares, tenemos que darles transporte aéreo, transportes marítimos, transportes terrestres, que les permitan ser efectivos a la hora del ataque al narcotráfico. Necesitamos fortalecer a la Policía Nacional. En este momento contamos con 46.000 policías, ha crecido enormemente la fuerza, lamentablemente ha crecido muy rápido y eso requiere que se mantenga una constante depuración, pero tenemos que llegar a 60.000 policías para tener una relación de 300 policías por cada 100.000 habitantes, que es lo mínimo aceptado en los países que saben de seguridad, para poder dotar de una seguridad preventiva y represiva. Tenemos que utilizar al ejército, porque el ejército es parte de Guatemala. El ejército está formado por guatemaltecos, es una institución del Estado y que invierte un presupuesto de más de 2.000 millones de quetzales al año. No es lógico desperdiciar esas capacidades, esos recursos cuando los necesitamos. El que se queje de querer utilizar al ejército seguramente no es sujeto u objeto de extorsiones, no lo han sacado de su casa, no vive bajo el temor de que van a violar a sus hijas. El ejército tiene que venir a fortalecer áreas en que la policía todavía no tiene capacidad de cubrir. ¿Qué opina usted de esos elementos que se llaman de exmilitares, que en este momento están amenazando la realización del proceso electoral del próximo 16 de junio? Dicen que si no les pagan resarcimiento van a bloquear las elecciones. ¿Usted qué piensa de estos exmilitares? Creo que hay una manipulación de orden político detrás de las personas que dieron esas infortunadas declaraciones. También escuché que un día después ya miembros de esa misma organización se echaron para atrás y aclararon que no iban a tomar ese tipo de actitudes. Creo que fue una reacción personal de alguno de sus líderes y que realmente no responde a los intereses. Ahora, ¿qué pienso? Pues que es extorsivo, que eso no puede ser, esa no es la manera ni es la forma de buscar la reivindicación de cualquier supuesto o pretendido derecho. Cierro con esta pregunta en la entrevista. Normalmente todos los días en Guatemala nos enfrentamos al tema de los bloqueos de carreteras. Ya esto se está volviendo el pan nuestro de todos los días, no es de ahorita, es desde hace años. En el gobierno un posible gobierno de PAN Podemos y de Roberto Arzú y José Farías, ¿cómo trabajarían ustedes el tema de los bloqueos? ¿Atenderían las órdenes de la Corte de Constitucionalidad? ¿Desbloquearían a la fuerza? ¿Cómo trabajarían ustedes este tema? Bueno, cuando dices si atenderíamos las órdenes de la Corte de Constitucionalidad, en un Estado de Derecho tú tienes que obedecer las sentencias que dicta la Corte de Constitucionalidad. Perdón, y en contexto, lo digo para nuestra audiencia, es que hay varias acciones interpuestas ante la Corte que indican que hay que garantizar la libre locomoción y estas no las ha cumplido absolutamente nadie, ni el Ministerio de Gobernación de Egenhard ni los anteriores ministros. En ese sentido, ¿ustedes cómo trabajarían los bloqueos? Bueno, yo te diría que lo primero que haría es pedirle al señor Procurador de los Derechos Humanos que se suba a mi vehículo y que nos traslademos al lugar donde está haciendo el bloqueo, y que cuando las fuerzas de seguridad vayan a proceder a restablecer la libre locomoción, las cámaras de la prensa y de grabación del mismo Ministerio de Gobernación dejen evidencia de qué es lo que pasa cuando las fuerzas de seguridad quieren restablecer el orden, para evitar que se hagan un manipuleo político, una victimización de los victimarios y un escarmiento de las fuerzas de seguridad cumpliendo su labor. O sea, llamar a las cosas por su nombre, tratar de ser ordenados, de aplicar la ley, de no ser subjetivos, aplicar la ley y pedirle a las personas que busquen la manera adecuada de hacer valer sus reclamaciones. Esta es una respuesta que me dan todos los candidatos a la vicepresidencia, así que le quito el elemento donde ya sé qué es lo que usted me va a responder, porque me imagino que por ahí verá la respuesta, que es lógica.
¿Cómo va a ser la relación de trabajo entre Roberto Arzú, entre el presidente y vicepresidente en un posible gobierno de ustedes dos, quitando el elemento que ya dicta la Constitución, que esa creo la sabemos todos, pero el tema es cómo ustedes han definido esa sinergia de trabajo? Bueno, me voy a concentrar en el gabinete social y el gabinete económico, una serie de comisiones y de secretarías que también coordina la vicepresidencia. Participaré en el gabinete de seguridad, en el gabinete en pleno también. Sustituiré al presidente cuando él tenga que ausentarse del país, y trabajaremos como un equipo, no repartiéndonos funciones nada más, simplemente vamos a trabajar como un equipo y vamos a trabajar con nuestro equipo de ministros y de secretarios en una forma coordinada, sistemática y integral. Bueno, perfecto. Gracias por atendernos esta mañana, participar con nosotros en esta serie de entrevistas que hemos realizado a candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones y alcaldías. Licenciado José Farias, muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. 8 de la mañana, 9 minutos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos a información del Ministerio Público y la Fiscalía contra la Corrupción. Pausa, ya regresamos. Por la mañana, esta es la conexión para informarse, para estar más cerca de Guatemala, para viajar por el mundo y vivir la pasión del deporte. Esta es la conexión de la Red Noticias.